bueno que llegaron temprano al taller de esta tarde. Qué bueno que no se atrasaron. Me hicieron recordar a una familia en la que la madre tenía tremendo problema para levantar al hijo de la cama, especialmente los días domingos. Y como alguna de las madres que están aquí, esa señora batallaba muchísimo. Hijito querido, corazoncito de mi alma, levántate, es tiempo de ir a la reunión. Y el hijo decía, no me quiero levantar. Y la pobre señora insistía, dulce de mi corazón, por favor, levántate, hijito querido. Y el muchacho insistía, no me voy a levantar. La madre le dijo, dame 3 razones por las que no te quieres levantar, siendo domingo, 10 de la mañana, tiempo de la reunión. Él dijo, bueno, número 1, me encanta quedarme en la cama. Número 2, no me gusta la gente de esa iglesia. Número 3, parece que yo no le gusto a la gente de esa iglesia. Ahora, mamita querida, dame tus 3 razones por las que crees que me tengo que levantar. Bueno, dijo la madre, número 1, es domingo, 10 de la mañana, tiempo de la reunión. Número 2, tienes 60 años. Número 3, eres el pastor de la iglesia. Qué bueno que ustedes llegaron temprano. Esta hora que vamos a compartir no es una plenaria, no es una predicación, es un taller. Así que voy a tratar de compartirles algunas ideas y luego vamos a trabajar juntos en este taller. Habrán preguntas que intentaremos compartir para salir de aquí todos enriquecidos. ¿Están listos ya para el taller? ¿Están listos realmente? Esta mañana recordé a un famoso predicador en los Estados Unidos. Su nombre, Tony Campolo, muy dedicado a compartir la palabra en las universidades de esa nación. Él cuenta una historia sumamente interesante. Viviendo en el este de los Estados Unidos, fue invitado para predicar en Hawái. Viajó hasta esa isla, estaba en la cama, era medianoche, pero su estómago tenía todavía el horario del este de Estados Unidos. Tenía hambre, así que se levantó, salió a la calle para buscar algo con lo cual saciar su apetito. Prácticamente todo estaba cerrado hasta que vio un pequeño lugar con luz encendida, gente adentro. Entró, era una cafetería, se sentó en el mostrador y cuando estaba comiendo un sándwich, entraron 2 muchachas de la calle. Se sentaron al lado de él, lo que inevitablemente hizo que él escuchara lo que ellas estaban compartiendo. Una de las muchachas dijo a la otra, a su amiga, ¿sabes? Mañana cumplo años. La otra burlonamente
le contestó: ¿qué estás esperando? ¿Que te festejemos tu cumpleaños? No, dijo la primera, en toda mi vida nadie festejó mi cumpleaños. Al ratito se fueron de la cafetería y Tony Campolo le preguntó al dueño que estaba allí en el mostrador: ¿estas muchachas vienen de tanto en tanto? No, todas las noches. Ellas y otras más, muchachas de la calle, vienen a descansar un rato. Tony Campolo le dijo: ¿qué te parece si mañana a esta que estaba a mi lado le festejamos el cumpleaños? El hombre dio una enorme risotada y dijo a los comensales que estaban en las mesas: este tipo le quiere festejar el cumpleaños a una de estas mujeres. En ese momento, la esposa del dueño salía de la cocina, intervino diciendo: ¿y por qué no lo podemos hacer? Tony Campolo aprovechó el momento y dijo: si están de acuerdo, mañana a esta hora traigo globos, algo de comer, y le hacemos una noche especial a esta muchacha. Al día siguiente, a medianoche, Tony estaba esperando y entró un grupo de las mujeres de la calle, entre ellas las que Tony quería festejar, y le cantaron el cumpleaños feliz. Y la muchacha rompió a llorar y no podía parar de llorar. Y Tony Campolo se subió sobre una silla y dijo: les invito a que oremos, pidamos a Dios por la vida de esta muchacha. Oró por ella, la bendijo. La muchacha se quebrantó. Cuando terminó la oración, el dueño de la cafetería, con voz fuerte, le preguntó a Tony Campolo: ¿de qué iglesia eres tú? No sabía que eras un creyente. ¿Cómo se llama tu iglesia? Y Tony Campolo le contestó: el nombre de mi iglesia es el siguiente: la iglesia que festeja cumpleaños a muchachas de la calle a la hora 12 de la medianoche. Lo que quiero comenzar diciéndoles en esta tarde: la iglesia del siglo XXI tendrá que ser una iglesia atrevida. Griten conmigo: atrevida. Una iglesia evangelísticamente atrevida, educacionalmente atrevida, políticamente atrevida, en acciones atrevidas de compasión. Pero, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Para qué Dios levanta la iglesia? Si solo es para ganar almas para Cristo y llevarlas a la eternidad, entonces estamos bien. No hay por qué preocuparse. Creemos ser un movimiento pro vida, pero ¿seremos como iglesia evangélica solo pro vida cuando la criatura está en el vientre de la madre? Yo quiero proponer que la iglesia del siglo XXI sea 100% pro vida desde el vientre de la madre hasta la finalización de los días sobre la tierra. Jesús era 100% pro vida.
se ocupaba de predicar, se ocupaba de enseñar, sanaba a los enfermos, daba de comer a los más vulnerables. Tratemos de reflexionar juntos en esta tarde. Tratemos de pensar creativamente en estos próximos minutos. Hoy viven en el mundo más cristianos que la suma de todos los cristianos que vivieron a lo largo de la historia. Tendríamos que hacernos la pregunta: ¿dónde está el poder para influenciar y transformar comunidades que Pablo, Patricio, Calvino y muchos otros experimentaron en su tiempo? El siglo XX fue la época del crecimiento numérico más grande de la iglesia cristiana evangélica, pero también fue la época más sangrienta en la humanidad. Vimos las dos primeras guerras mundiales, el Holocausto, el surgimiento del comunismo y el fascismo, el reinado de regímenes totalitarios que volvieron a los hijos contra sus padres en nombre de la revolución cultural, los campos de exterminio del sureste de Asia, el intento de genocidio en los Balcanes y Ruanda, el nacimiento del extremismo islámico. Son solamente unos pocos ejemplos que nos hablan del poco progreso de la humanidad. ¿Cómo puede ser que en medio del crecimiento numérico del pueblo de Dios, el mundo haya experimentado tragedias de este tamaño? En el siglo XX murieron el doble de cristianos como mártires que todos los que habían muerto en los anteriores 1900 años. La pregunta que yo me hago y que quiero compartir con ustedes: ¿por qué el evangelio no ha sido relevante en la cultura? Hemos tenido gloriosos avivamientos. Millones se han convertido. Millones cambiaron sus vidas perversas por vidas santas. Las iglesias crecieron. Sin embargo, damas y caballeros, es difícil encontrar un avivamiento que haya durado más que unos pocos años. Los avivamientos de Wesley, Finney, solo duraron décadas. Avivamientos más recientes, como el de Gales y Calle Azusa a comienzo del siglo XX, solamente permanecieron unos pocos años. En 1954, yo era muy niño. Mi familia no estaba identificada con una comunidad cristiana evangélica todavía. Llegó a mi país un evangelista desconocido, Tommy Hicks. Los registros históricos hablan de más de 300,000 convertidos, milagros extraordinarios. Los misioneros corriendo por la ciudad de Buenos Aires, tratando de rentar locales vacíos porque nacieron
docenas de iglesias nuevas. Mi pregunta es, ¿cambió Argentina? No. El cáncer de la corrupción continúa adentro de la cultura de nuestro país. Hay algo que está allí metido en la vida nacional que el evangelio no ha podido afectar. Reinhard Bonnke, tan querido por todos, fue evangelista al África como pocos. Millones se salvaron, millones se sanaron. África a finales del siglo XX, al sur del Sahara, se declaraba 80% cristiana evangélica. El continente más evangelizado del mundo, el continente con la asistencia dominical más grande a la iglesia. Pero en cada país, en toda África, se repite todavía la misma historia: pobreza, enfermedad, violencia, corrupción, injusticia, tiranías, miseria por todas partes. Centroamérica, tan querida, tan cercana a nuestro corazón, probablemente es la región del mundo que ha experimentado el crecimiento numérico de la iglesia más extraordinario. Probablemente, promediando todo Centroamérica, hay un 50% de centroamericanos que se declaran de fe cristiana evangélica. Sin embargo, algunos de esos países están entre los número 1 más violentos del mundo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué la iglesia no ha sido pertinente? Yo quiero compartir algunas reflexiones rápidamente. La iglesia del siglo XXI, la iglesia que estamos dando como herencia, nuestra generación está pasando. Hay una generación nueva que se está levantando. Desde mi punto de vista, tendrá que repensar el mensaje que predicamos. Hemos reducido el mensaje al evangelio de la salvación. La Biblia no habla del evangelio de la salvación. La Biblia habla del evangelio del reino de Dios. El reino implica el gobierno de un rey, la autoridad suprema sobre todos los súbditos de su reino. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que debemos aceptar a Cristo como nuestro suficiente y personal Salvador. Esa fórmula no aparece en el Nuevo Testamento. Se nos dice que debemos reconocer a Cristo como Señor. Griten conmigo, Señor. La palabra Señor o Kyrios en el idioma griego en el tiempo apostólico se usaba únicamente para hablar del César del Imperio Romano, porque la palabra Señor en griego quería decir 5 cosas. Quería decir amo, dueño, jefe, soberano, máxima autoridad. Y el único en esas 5 condiciones era el César del Imperio Romano. Él era dueño de todas las cosas. A él le pertenecían todas las vidas. Si él quería al hijo único de una madre viuda,
como escolta personal de palacio. Él no tenía que considerar a la pobre viuda. Él era el Señor. La proclamación de Cristo como Señor tuvo tal implicación política que desató la primera persecución en contra de la iglesia. No tenemos un Salvador de nuestra alma solamente para llevarnos al cielo. Tenemos un Señor al cual debemos servir 100% con todo nuestro corazón. Yo temo que hemos simplificado el mensaje. Mi primera recomendación: la iglesia del siglo XXI tendremos que repensar el mensaje, las implicaciones del mensaje, que no son simplemente religiosas, espirituales, implicaciones que tienen que ver con la totalidad de la vida. La segunda reflexión que les comparto: deberemos repensar esta no bíblica, extra bíblica separación entre lo secular y lo sagrado. La palabra secular no aparece en la Biblia. El concepto de esa separación, desde mi punto de vista, es antibíblico. Para Dios todo es sagrado. No solo la congregación que se reúne el domingo por la mañana y levanta manos al cielo y lo adora con devoción indecible. El mundo entero es sagrado y el mundo entero tendremos que traerlo a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia se ha dedicado a levantar murallas, algo totalmente antibíblico. Lo que Jesús nos enseñó es a construir puentes. Claro que tenemos que separarnos del mundo, del pecado, pero no de los pecadores. Algunas de las iglesias de ustedes actúan de una manera que es como si tuvieran en el frente del edificio un gran cartel diciendo: pecadores no entren aquí. Aquí nos reunimos los mejores, los perfectos de esta ciudad. Esa no fue la intención del Señor. Lo mencionamos anoche. Él no pensó en una iglesia recluida el domingo por la mañana. Él pensó en un movimiento atrevido, metiéndose en el mundo y llenándolo con la gloria del Señor. Hemos tratado de superproteger a la gente. Pastores que están aquí, no sobreprotejan a su gente. Entrenen a su gente y envíen a su gente al mundo a representar a Jesús. No sobreprotejan a la gente. La iglesia debe tener el delantal puesto 24/7, la palangana llena con agua, y no importa que se le manchen las vestiduras blancas con el barro de los pecadores. La iglesia tiene que estar afuera levantando la lámpara en el nombre de Jesús. Hemos visto un fenómeno. Cuando el evangelio
llega a nuestras tierras, alcanza de forma notoria a las clases populares. Un sociólogo suizo, Christian Lalive, fue a América del Sur para estudiar el fenómeno de la iglesia pentecostal en Chile. Llamó a su libro, lo tengo en mi biblioteca, El refugio de las masas. Las clases obreras se sintieron restauradas, fortalecidas. Pero ¿qué sucedió? Inevitablemente, el evangelio trae progreso al ser humano. El que trabajaba con sus manos ya establece un pequeño negocio. El que andaba en bicicleta logra comprarse un modesto automóvil. El que vivía en una choza con el techo agujereado donde permeaba la lluvia en cualquier momento, ahora compró su casita. Pasamos de ser gente del proletariado a gente de clase media, y eso provocó un fenómeno. En muchas ciudades la iglesia evangélica se fue a los suburbios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia abandonó el centro de las ciudades. Nos hemos convertido en comunidades aburguesadas, corriendo detrás de lo material. Nos ha atraído mucho la prosperidad y hemos perdido la virilidad de la iglesia en medio de la pelea cotidiana. La iglesia del siglo XXI tiene que abandonar el área del confort y atreverse a vivir con puentes tendidos 24/7 en comunicación con el mundo, al que tiene que alcanzar, al que debe servir y al que va a ganar en el nombre de Jesús. Mi cuarta reflexión tiene que ver con el currículum de nuestras escuelas bíblicas. Amo a las escuelas bíblicas. Han sido el nido de águilas que han volado muy alto en nuestro continente. Pero tenemos que repensar la educación teológica. Hemos estado dedicados a preparar gentes para servir dentro de la iglesia. Seguimos encerrados dentro de la iglesia. La preocupación de nuestra universidad es preparar gentes, sí, para dentro de la iglesia, pero mayormente para fuera de las fronteras de la iglesia. Cómo ser un cristiano victorioso en la arena de la política. Cómo servir a Dios en la arena de la educación, de la empresa, de los negocios. Necesitamos que las escuelas bíblicas, si su concilio, su denominación tiene una, hay que repensar cómo vamos a preparar a los obreros para esta nueva época que puede ser gloriosa para la iglesia en Iberoamérica. Cuando establecimos nuestra escuela de evangelistas, se convirtió en universidad sin evitar ningún proceso académico, una real universidad. Concebimos el currículum para que los estudiantes de nuestra universidad puedan brillar fuera de la iglesia, puedan brillar en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo de las artes. Necesitamos quitar
quitarnos el complejo de meterlo todo dentro de lo religioso, descubrir que somos llamados a bendecir, a sanar, a cambiar a un mundo entero en el nombre de Jesús. Una reflexión más. Tendremos que atrevernos a relacionarnos con la cultura juvenil. Yo tengo 82 años y cada vez me relaciono más con los jóvenes. Me reciclo continuamente. Claro, mi pasaporte dice mi edad, pero creo que mi actitud cambia todo. Si vamos a hacer iglesia en el siglo XXI, hay que entender la cultura juvenil. Hay que entender la música que disfrutan, aunque nos ponga los pelos de punta. Las artes que disfrutan. ¿Cuáles son los intereses de la juventud? En Estados Unidos, las estadísticas dicen, y esto luego se replica en América Latina, que el grupo menos presente hoy en la iglesia es el de personas entre 13 y 35 años. Cuando llegan a la escuela secundaria, le dan la espalda a la iglesia y algunos vuelven después de los 35 con vidas destruidas a ver si aquella iglesia de la niñez les ayuda de alguna manera. La iglesia necesita entender a la juventud. Y esto, yendo un poquito más allá, me lleva a afirmar: la iglesia necesita entender al mundo en su totalidad. Los cristianos conocemos un poco de Dios, un poco de las Escrituras, pero me atrevo a afirmar muy poco del mundo, de las corrientes de pensamiento, de las fuerzas políticas que están operando, de los poderes culturales que están queriendo tomar autoridad en nuestras sociedades. Creo que si un cristiano no tiene el valor de opinar sobre asuntos como la guerra y la paz, el crecimiento demográfico, la economía, la inteligencia artificial, más que lo que diría un periodista de CNN o de cualquier cadena periodística, creo que entonces es que nos hemos acercado muy poco a la mente de Dios. Cuando leo la Biblia de tapa a tapa, el mundo está en la mente y en el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Creo que tenemos que cambiar e incluir el diálogo en nuestra relación con el mundo. En general, la iglesia tiene un dedo así señalando al pecador. Arrepiéntete, te vas al infierno. Y eso es verdad. Y la Biblia dice que la gente se salva por la locura de la predicación, pero eso no deja fuera el diálogo con la sociedad. La iglesia debe salir de su encerramiento. Anoche hablábamos para servir a su comunidad. No puede haber el nivel de pobreza, de miseria que tenemos,
donde la iglesia está tan rica y tan numerosa, es nuestra vergüenza. Pero también la iglesia debe aprender a sentarse y a escuchar al mundo como lo hacía Jesús. Jesús era sumamente atrevido. Rompía todos los cánones, los protocolos conocidos. Recuerden Jesús hablando con la prostituta del pueblo en la puerta del pueblo, el lugar más visible de la ciudad. Era un escándalo. Jesús tocó al leproso. La ley decía que el que tocaba al leproso se convertía en inmundo. Y Jesús rompió las leyes. Jesús tocó al inmundo. Dejando correr mi imaginación, pienso en reuniones familiares 10, 15 años después. Los amigos le preguntaban a aquel que fue sanado por Jesús, ¿de qué iglesia era Jesucristo que te sanó? ¿Cuál era su doctrina sistemática? Me imagino al leproso sanado diciendo, yo no sé el nombre de su iglesia, la verdad que no me importa mucho, yo no sé la doctrina sistemática de su concilio, sí sé que me tocó, sí sé que me sanó, sí sé que me transformó, alabado el nombre del Señor. Yo sueño con una nueva generación de cristianos que no le tendrán temor a nada ni a nadie, que no podrán ser silenciados por poderes temporales ni tampoco infernales, que abandonarán las pretensiones personales, el ego y el apetito de poder económico, que se van a convertir en los representantes de Jesús, no solo hablando el evangelio, sino viviendo el evangelio, viviéndolo en medio de la asombrosa corrupción política de América Latina, viviéndolo en medio del sistema educacional y trayendo la gloria de Dios en la educación de nuestros hijos, viviéndolo en las cortes de justicia e impartiendo la justicia al estilo de Dios. La iglesia del siglo XXI no solo ganará almas para la eternidad, sino levantará servidores del reino que van a cambiar la historia de América Latina para siempre. Qué oración aquella, que venga tu reino. Digan conmigo, que venga tu reino. El reino, una forma de gobierno. El gobierno del rey sobre los súbditos de su reino. Jesucristo no vino a levantar un movimiento religioso, vino a traer el reino de su Padre sobre la tierra. Que seamos fieles, que podamos desarrollar iglesias no copiadas como con un calco de las iglesias que ya conocimos. Iglesias que le revelen a Él, le muestren a Él. Revelen a Jesús hablando con la prostituta, sumamente peligroso. ¿Qué vamos a hacer con
la cantidad enorme de homosexuales que están llegando a nuestras iglesias. Claro que queremos que se conviertan, cambien de vida, pero ¿cuál será nuestra actitud? ¿Será santurrona religiosa o será el estilo de Jesús? Que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia cargada de acciones de compasión, de ternura, de paciencia, de amor por los demás, de generosidad por los demás. Que la iglesia del siglo XXI no tenga que pelear las leyes que perversos deciden y pasar horas de vigilia frente a palacios de gobierno. Que la iglesia del siglo XXI meta en el palacio legislativo a los hijos de la iglesia para establecer leyes de acuerdo al reino de Dios. La iglesia del siglo XXI abandona la cobardía, renuncia al temor, le da la espalda al aislamiento. Vamos a la calle de cada ciudad de nuestro continente y le vamos a decir al infierno: retírate de mi país, voy a ganar a mi nación para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden gritar aleluya, más fuerte aleluya. Wow. Ese reloj es terrible. Esto es un taller, así que si hay alguna pregunta, vamos a escucharla que tenga que ver con el tema.